En este vídeo voy a enseñaros algunos trucos para restaurar un coche de manera casera, con muy poco dinero. Es un descapotable que tuve durante 3 años y primero voy a enseñar un resumen de todo lo que le hice en ese tiempo. Si estáis suscritos a mi canal habréis visto ya algo, pero lo que voy a enseñar hoy es algo que no habréis visto jamás. Madre mía, qué día. Joder. Lo primero que hice fue dejar bien los faros, porque estaban bastante mates, como amarillentos. Esto se soluciona fácil lijando los arañazos si los tiene con una lija muy fina y luego puliendo. Pero no hace falta una pulidora ni cosas caras, sino por ejemplo un taladro y un kit de pulir. Luego para que te dure, porque si no cuando pasa un año o dos, bueno, si les da mucho el sol, incluso antes, se empieza a volver a pasar esto de quedarse mate. Así que hay que poner una capa de protección como la que trae de serie. Yo utilicé barniz, que es en spray, se vende para los muebles incluso, y me quedó muy bien, pero si os da miedo utilizar el spray, podéis utilizar una lámina de vinilo. Lo siguiente que hice fue cambiar los neumáticos de atrás. Primero porque uno de ellos tenía un pinchazo chiquitito que se podía arreglar, pero segundo porque al ser tracción trasera es peligroso tener unos neumáticos desgastados o que estén un poco cristalizados. Así que lo mejor es ponerlos nuevos. Al poco tiempo volví a desmontar las llantas para pintarlas, porque sí, estaban bien en este gris de serie, pero era un metal muy poroso que se ensuciaba fácilmente, así que las pinté con vinilo líquido en color antracita mate, que no estaba mal. También pinté los bujes, que ahí es donde va la rueda y luego se ve bastante desde fuera, queda muy feo, igual que la pinza de freno. Primero quité el oxido con un cepillo de metal y luego lo pinté en el color del metal natural. Lo siguiente fue el paragolpes, que no tienen nada para parar los golpes realmente. Si te dan al aparcar, se te estropea la pintura. Como estaba bastante mal y había un montón de pintura cayéndose, tuve que lijar un montón. Luego di imprimación, pintura de código de color, por cierto, que esto siempre lo intento explicar. Es que tú das el código que pone en el número del chasis y te dan un color exactamente igual al que tienes, así que puedes pintar solo un trozo. También puse una capa de laca bicomponente, que esta es mucho más resistente, como el pegamento epoxi, y así resiste cuando te vayan a dar otros golpecitos. Luego me dieron un golpe, o bueno, yo creo que se sentó alguien ahí y me dejaron la aleta abollada. Esto lo solucioné de una manera curiosa, que es utilizando cambios de temperatura. Primero mucho calor y luego mucho frío de golpe. Yo lo hice con agua, pero se podría hacer con otras cosas. Después vi que el canto de la puerta se estaba empezando a oxidar. Al principio habrían sido los típicos golpes de abrir la puerta como un desgraciado y luego pues empezó a descascarillarse y a oxidarse. Esto lo solucioné lijando hasta que llegase al metal y luego pues igual que el parachoques, con pintura del mismo código. Esto me quedó tan bien que ni me lo creía, o sea, era la primera vez que retocaba algo tan pequeño y no se notaba prácticamente nada, así que me animé con el resto del coche, ya que tenía pequeños desconchones de laca en el maletero, el capó, la puerta, y el proceso es el mismo, así que solo os enseño el antes y el después. Por cierto, esto sirve para retoques así pequeñitos, no si todo el techo, por ejemplo, lo tienes sin laca y ya reventadísimo, que hay gente que me pregunta, ¿con un bote de laca ya lo soluciono? No, tienes que pintarlo de nuevo. Igual que esta pieza, que es como la parte baja del parachoques y como por donde vivo hay tantos badenes, la acabé dejando fina. Lo pinté de negro mate igual que los espejos porque como es lo que más se suele rozar, así luego es más fácil de retocar. En el interior retapicé el volante porque se estaba empezando a desgastar por arriba y no me gusta tener que estar cuidándolo, hidratándolo, etc. Así que le puse una especie de funda a medida, no de cuero, sino de un material sintético, que duraba mucho más y no tenías que estar preocupándote, además de que era más barato. Y quedaba muy bien, sobre todo lo importante es hacer bien la costura, ya que si la dejas bien parece de serie, como si no hubieses cambiado nada. Después la capota no quería cambiarla porque era una liada, pero por dentro estaba muy desgastada, así que lo que hice fue teñirla. Me compré un spray que servía para telas y quedó genial, o sea, esto lo hice en plan me da igual, porque estaba tan mal la capota que me imaginaba que tendría que cambiarla, así que empecé a pintar así sin mucho cuidado y me sorprendió bastante porque en unos 10 minutos pasó de estar amarillenta como vieja a negra como si lo hubiese comprado nueva, salvo por, como veis, un agujero que hay ahí en esa esquina. Eso lo enseñaré luego porque tela. Pero bueno, el interior de la capota quedó muy bien, que es lo que se ve cuando está plegada y es como iba a estar siempre. Porque compré un techo de fibra por separado, que esto es como el techo de cualquier coche, solo que se puede quitar y poner cuando quieras. Era de color verde y comprar pintura de código de color es bastante caro, así que lo pinté de negro, que creo que queda bastante bien. Luego lo pulí para que brillase como la pintura de serie y se quedó así. Otra cosa que hice, aunque de menor importancia, es hacer un detallado al coche. Esto es como una limpieza a fondo, descontaminando, quitando las impurezas de la pintura, como cuando te esfolias la cara, luego quitar los swirls, que estos son las marquitas que se dejan con el lavado, con el paso del tiempo,
y después finalmente encerarlo, que es como dar una capa de protección para que cuando llueva y caiga nueva suciedad, esto resbale y te aguante mucho más tiempo limpio. Yo realmente, si me lo ocurro tanto limpiando, es una vez cada muchísimo tiempo. Por ejemplo, cuando lo voy a vender, lo dejo perfecto, o cuando voy a hacerle algo como lo que viene a continuación, que es vinilarlo. Esto, cuando lo enseñé, mucha gente no lo entendió porque se creía que estaba pintando el coche y dice: ¿por qué no tapas los faros? ¿Por qué no tapas los espejos? Los estás llenando de pintura. Y es que se trata de vinilo, como las pegatinas, pero que lo estás echando con una pistola. Entonces luego, cuando está seco, al menos en teoría, puedes quitarlo cuando quieras. Si no lo quitas, te puede durar, pues no sé, unos años. Aunque yo lo quité a la semana siguiente. No me gustó cómo había quedado, por el brillo, por el tono, no sé, por muchas cosas. Y el caso es que en parte hice esto para tener la pintura original protegida, es decir, de arañazos, de roces de las puertas o incluso del desgaste por el sol. Así que luego, cuando lo quisiera vender, quitaba el plástico y lo tenía el coche perfecto. Al menos esa era la idea, pero luego me gustó tan poco el color que me quedó que dije: paso de estar un año con el coche en este color tan feo, y lo quité. Y a partir de aquí ya no sé si calificarlo de tomas falsas o de película de terror, porque lo que hice no tiene nombre. Bueno, intenté arreglar la capota, pero lo hice a base de prueba y error. Según se me iban ocurriendo cosas, iba probando. Yo creo que esto lo puedo arreglar así con un parche de bici o yo qué sé. Ahora mismo lo que hay aquí lo he puesto yo por debajo, pero si haces así... ¡Hey, hola! Saludas al de dentro, ¿vale? Puedo poner un tal aquí, ¿sabes? Que intentar que no se note, pero se va a notar. Madre mía. ¡Qué nivelazo! Así lo miras muy de lejos. Muy de lejos. No se nota. Y bueno, lo que hice después de probar la cutrada del parche es nada, pasé del tema. Y se fue haciendo el agujero cada vez más grande. Suele pasar en general con los problemas. Yo había visto otros descapotables, por ejemplo, este es un Z4, que lo del parche les funcionaba. Bueno, no lo estuve siguiendo, pero lo llevaban puesto y sin problemas. La siguiente solución se me ocurrió paseando por una tienda de bricolaje, que vi un estante de esos típicos con la pantallita que se repite todo el rato. Bueno, trataba de silicona para el techo, pero de casa. Y dije yo: si vale para el techo de casa, vale para el techo del coche. Bueno, era una silicona flexible que quitaba las goteras, etcétera. Y digo: esto cuadra. Así que lo puse. Y seguro que muchos ahora están rabiando, en plan: ¿pero qué es esa mierda? pero si parece un moñigo extendido en el techo. No sé, lo estarán flipando mucha gente, pero estaba experimentando y funcionó. O sea, el agua no entraba, era flexible, se podía plegar, así que eché más. Y sí, tengo ojos, sé que es feo, pero igual podía mejorar. Así que le di con la paletita, intentando dejarlo liso, como cuando se alisa una pared o el suelo. Y oye, por raro que suene, por echar más, no quedaba más bonito, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Pero bueno, gasté casi todo el bote en estos dos agujeritos y ya podía tener por seguro que por esa zona no se iba a rajar. Quizás por el resto de la capota sí, pero ahí iba a aguantar bien. El resultado final de esto depende de la mano que tengas. Bueno, a ver, yo lo intenté dejar lo mejor posible y aún así al terminar parecían dos trozos de cinta aislante, porque no cuadraban con el color del techo. Y la siguiente opción que se me ocurrió fue taparlo. Porque simplificando mucho, una capota es una lona. Si compro una lona, la más impermeable, por metros, me sale a 10 euros en vez de a 500. Y eso hice, cogí una del mismo color del techo o muy parecido, que mirad cómo se parece. Intenté dejar aún más lisita la zona esta, porque como veis con la paleta no era muy bueno, así que probé con el dedo, pero nah, no es tan buena idea. Si acaso para echarla por el interior, porque bueno, no se va a ver esa zona, pero como va a estar la tela rozando con los hierros, mejor que quede lisa. Y finalmente así es como lo dejé. Como veis, es flexible, queda bastante mal estéticamente, pero ahora iba a intentar solucionar eso. Yo la verdad es que creo que me motivé mucho porque vi un documental, o bueno, lo de cómo lo hacen las Zodiacs, que son como barcas hinchables a motor, y digo: anda, si hacen eso pegando lona simplemente y aguantan hasta rozar con rocas. Bueno, dije, pues joder, ¿cómo no va a aguantar un techito de coche? Si lo pego la lona, pues quedará del copón. Así que limpié la capota vieja con alcohol y se ponía, pues eso, de color mojadito, así negro, y ya no se notaba tanto los parches. O sea, quizás habría sido buena solución hacer algo de eso, teñirla. Pero ya tenía comprada la lona de hace mucho, y realmente por eso se me quedó como arrugada. La intenté dar calor para ver si así se quedaba lisita, y tuve que comprar otra, porque no,
Así que con la lona ya nueva me puse a medirla, a cortarla. Y la idea inicial era hacer solo el cuadradito de arriba, porque sonaba mucho más fácil que hacerla entera. Pero aún así compré pegamento como para hacerme una barca o dos. Literalmente, era para construir lanchas, balsas de salvamento. Según había visto, funcionaba muy bien y no parecía tan difícil. Pero cuando lo recibí había un montón de productos, que si reticulante, que si disolvente para que estuviese poroso, luego mezclar cantidades. Y encima, como eran cosas químicas, aunque te pusieses la mascarilla, pues sentías como que te ahogabas. Pero bueno, ya estaba decidido, tenía todos los materiales y estaba en faena, así que no me iba a echar atrás. Ya no he vuelto atrás, ¿eh? O sea, ¿esto ya es ahora o nunca? Vale. Uf, chaval. Esto es lo más loco que he hecho en mi puta vida, que lo sepáis. Sí, que yo sepa. Referente a coches. Joder. Tenía que haber echado más. Hice más pegamento, lo puse en las dos partes, luego lo activé con calor, que es lo que decían en las instrucciones, y finalmente pues a pegarlo. Pero sin rodeos, eso no pegaba a nada. Ya no para aguantar como para meterte en el agua con una barca, sino que no se sostenía una tela con la otra, ni dándole con la mano, ni con el rodillo que venía. Yo imagino que o lo hice mal, o las telas que quería pegar no eran compatibles, algo debía pasar porque no funcionó. Así que, ¿qué hice? Pues echar un huevo más, todo lo que tenía. ¿Sabes lo que te digo? Se he vuelto loquísimo. No fue la mejor idea del mundo, es algo que haces en plan anda y que le den. Si esto ya no funciona, lo tiro. Así que eché todo el pegamento, coloqué la tela, lo dejé secar todo un día o dos, no me acuerdo, y decepción total. Pegamento para barcos náuticos, dice. ¡Mira, chaval, barquita! ¡Madre mía, barquita! Uy. Me voy a acostar y ya mañana veo ya qué hacer con mi vida. Mira, si es que es flipante esta mierda, que esto es un pegamento, ¿en serio? Pero si parece vinilo, lo que hay que aguantar. Podría haber hecho una prueba también, eso es cierto, sí. Pues yo qué sé, tío, quizás si me pongo a hacer así, quito todo. Ya un día de esto. Intenté quitar el pegamento, pero no había manera. O sea, imagínate, si cuando te pegas un dedo cuesta 1 metro cuadrado, ya ni te cuento. Así que yo ya no sé si fue por el disolvente o qué, pero se me fue la cabeza del todo. Y como me quedaba silicona líquida en el bote, dije, pues voy a echarla. La idea era, primero, tapar el estropicio y segundo, que el color del corte ese que había arreglado, por decirlo así, coincidiese con todo el cuadradito. Y con un rodillo lo fui extendiendo porque no me quedaba mucho. Y aunque parezca mentira, esta fue la mejor mala idea. ¡Qué guapo queda! Primero iba echándolo con la espátula en el techo para tener suficiente con lo poco que me quedaba como para tener todo el techo cubierto. Y luego lo iba alisando con un rodillo de pelo gordo, por decirlo así. Por los bordes puse revistas y cinta de carrocero para no salirme y solo pintar el cuadradito ese de arriba. Intentaba echar bastante silicona para tapar el relieve, el del pegamento que había por debajo. Pero aquí viene lo bueno, una vez extendido con la espátula y luego con el rodillo gordo, cogí otro más fino que quitaba el acabado ese que parecía barro o un lodazal para dejar uno de puntitos, como de serie. No vea mal esto, ¿eh? O sea, vale, no es la hostia, pero... O sea, a esta distancia... sin contar con esto de aquí, que está muy raro. Así... Parece una capota normal, ¿no? Espera, a ver. Vamos a ir más allá. Pues a mí me lo parece, o sea... Sé que bien no está, o sea, sé que es una mierda, ¿vale? Pero... ya no me mojo. Ya no tengo que comprar una capota nueva. Pues oye, objetivo cumplido, ¿no? Que sí, que se queda de un color diferente, pues ya lo sé. Buah, mira la mierda. Si es que se nota, si no. Así ya queda todo igual. Igual de mal, sí, pero igual. Debería haberlo limpiado. Sí, probablemente debería haberlo limpiado. Pero ya, mira, ya estoy cansado, ya me estoy hartando. Y sabes, como esto es en plan ya para tirar. Pero esto tiene una pinta ya diferente, ¿eh? O sea... no bien, o sea, bien no, pero tiene una pinta diferente ya. Madre mía. Luego dicen que por qué no enseño la cara.
Pues por cosas como esta. Sí, pues habría quedado mejor hacer esto desde el principio que la mierda del pegamento, macho. A aprovechar todo lo que hay en el pincel, que no están las cosas para tirar. Pues es que esto es aberrante. ¡Ah! Bueno, espera. Sí, limpiarlo no vaya a ser que quede mal, claro. ¿Sabes esto de que hay veces que dices, madre mía, tenía que haber parado hace... tenía que haber parado hace como yo que sé, como 20 kilómetros atrás? Pues eso. Finalmente quedó bien, no sé, pero tiene muchos puntos positivos, que no se ensuciaba prácticamente nada, estaba mucho mejor aislado el coche, o sea, oía menos el ruido exterior, etcétera. Se plegaba exactamente igual que de serie, no se quedaban luego marcas ni nada, y también era súper impermeable, vamos, está pensado para que no te entren goteras en casa, así que imagínate en el coche. Y después de haber echado 2 botes en 1 metro cuadrado, pues eso era súper resistente. La cosa es que me gasté bastante dinero entre siliconas, pegamentos, telas, experimentos, por decirlo así, y para nada. Bueno, vendí el coche, conseguí venderlo incluso con esto. Le dije, pues eso, que lo había impermeabilizado, arreglado los agujeros, pero aparte de hacerle una buena rebaja al comprador, le regalé el techo rígido. Así que fue un truco, pero también un trato. Podría haberme esperado a Halloween para subir esto, o nunca, que es lo que pensaba hacer, pero me apetecía enseñar cómo a veces las cosas salen mal, que la vida no es como las redes sociales, que todo es perfecto y súper bonito. No, a veces la cagas, sigue saliendo mal y aún peor después, pero si lo sigues intentando, tampoco tienes mucho que perder. Y puede que al final o te salga bien o aprendas cosas.